En el evento para desarrolladores de Apple, el WWDC, la compañía anunció varios cambios tanto para el iPad como para las computadoras de la compañía, como por ejemplo el nuevo sistema de multitarea Stage Manager. Pero algo que también me llamó la atención fue el énfasis que la compañía hizo para que estos equipos se conviertan en una mejor alternativa para jugar. En este video te contaré todo lo nuevo y qué significa para el futuro de los videojuegos en estos dispositivos. Así que, comencemos. Durante gran parte de la historia de Apple y sus computadoras, la compañía nunca ha sido reconocida como una enfocada en los videojuegos, y es por esa razón que ahora mismo en el mundo en que nos encontramos, la industria de los videojuegos mayormente está enfocada en las computadoras con Windows. Ahora bien, eso no significa que Apple no haya intentado que sus equipos sean una alternativa para jugar, ya que desde muy temprano en la historia del iPhone, el mismo se convirtió en una alternativa bastante buena para jugar juegos móviles, que en un momento puso a temblar a Nintendo y su industria de consolas y juegos portátiles. El iPad también se convirtió en un equipo popular para jugar, gracias a su tamaño y poder de procesamiento. Y seguramente tú la usas para jugar, o has visto cómo los padres se la compran a un niño para que entonces la puedan usar para jugar. Sin embargo, esta tableta en ocasiones no recibe juegos que puedas jugar tanto en tu consola como una PC gamer, aunque sí han llegado algunos como por ejemplo Fortnite y otros juegos independientes. Con lo que se anunció en el WWDC de Apple, las cosas sin duda alguna van a poder cambiar. En este evento la compañía anunció Metal 3, el motor de gráficos para todos sus equipos, el cual estará llegando con dos nuevos grandes cambios. El primero fue el sistema de mejoramiento de gráficos llamado Metal FX Upscaling. Este sistema funcionará similar a lo que Nvidia ya ofrece con DLSS, el cual le permite mejorar los gráficos utilizando inteligencia artificial. De esta manera, el procesador de gráficos no tiene que pasar mucho trabajo con gráficos de alta resolución, ya que podrá mejorar gráficos de baja resolución para que estos se vean mucho mejor sin tener que gastar tanta energía o recursos. Este sistema, al igual que el de Nvidia, es el que permite que tarjetas de gama media puedan tener un desempeño bastante bueno, cercano al de una tarjeta de gama alta, sin tener que tener los recursos ni el poder de procesamiento de una tarjeta de gráficos mucho más costosa. Lo segundo que Apple anunció para Metal 3 es algo que ya hemos visto tanto en consolas como en computadoras gaming, y es el acceso rápidamente al almacenamiento para que entonces el sistema pueda cargar rápidamente los recursos y los gráficos de un juego. Esto sin duda alguna suena muy similar al sistema de acceso directo o Direct Storage que tiene el Xbox, el cual le permite a esta consola cargar elementos de un juego más rápido para que el procesador no tenga que gastar tantos recursos haciendo esto y pueda ser entonces utilizado para hacer otros procesos. Con estos dos nuevos sistemas, Apple ha logrado hacer algo que en el pasado se le hacía bastante difícil: lanzar y anunciar dos nuevos juegos de consola o de PC directamente a la Mac y al iPad. Esto significa que por lo menos por ahora las computadoras de Apple podrán tener acceso a juegos como Resident Evil Village, el más reciente de esta franquicia de horror, como también el juego No Man's Sky, un juego espacial súper gigantesco que cautivó el mundo hace ya varios años. En el caso del iPad, solamente se anunció que el juego No Man's Sky estaría llegando a estas tabletas, así que por lo menos por ahora estas tabletas de Apple tienen las herramientas para que en un futuro cercano veamos más lanzamientos de juegos de computadora o de consola directamente a esta tableta. Ahora bien, no todo es color de rosa, ya que aquí tenemos otra mala noticia para los usuarios de iPad, y es que todos estos cambios y nuevas funciones estarán llegando solamente a las tabletas con el procesador M1. Esto se debe a que solo este procesador tiene el rápido sistema de conectividad entre el almacenamiento, la memoria, el GPU y el CPU, lo cual permite que estas funciones puedan llegar a estas tabletas. Es triste que, al igual que con Stage Manager, el nuevo sistema de multitarea, esto solamente esté limitado a las tabletas con el procesador M1.
Sin embargo, a diferencia de Stage Manager, aquí le creo un poco más a Apple, ya que estas tabletas con este procesador son las únicas que van a tener acceso a este sistema de almacenamiento súper rápido, como también acceso a más memoria. Con eso dicho, aunque hay un poco de malas noticias con todo esto, ahora tanto las computadoras de Apple como las tabletas de esta compañía tienen las herramientas para que entonces en un futuro cercano sigamos viendo el lanzamiento de más juegos de consola o de PC, para que entonces estas sí se puedan convertir en verdaderas alternativas a computadoras con Windows o también las consolas de videojuegos. No obstante, la compañía ahora tiene que lograr convencer a los desarrolladores a optimizar y traer sus juegos a las plataformas de Apple. Pero lo bueno es que en este caso, a diferencia de los pasados años, ahora los equipos de Apple tienen las herramientas similares a las que ya existen en las consolas y en las computadoras con Windows. Sería interesante que de ahora en adelante, en el servicio de juegos de Apple, Apple Arcade, estemos viendo más lanzamientos de juegos de compañías independientes o incluso también de estudios AAA. Este servicio de Apple Arcade, si la compañía quiere, se pudiera convertir en una alternativa similar a Game Pass, para que entonces los usuarios de Apple puedan tener acceso a juegos bastante buenos tanto en sus tabletas como en sus computadoras. Durante décadas las computadoras de Apple se han quedado atrás comparado con las de Windows en el mercado de los videojuegos, y siempre ha sido como un chiste hablar de videojuegos y la Mac. Sin embargo, este año con macOS Ventura y iPadOS 16, todo esto pudiera cambiar. En el caso del iPad, específicamente aquellas con el procesador M1, ya estas tienen un poder increíble de procesamiento, así que realmente no hay excusas para que no veamos más juegos de consolas en esta tableta. Si ya el Nintendo Switch puede tener acceso a muchos juegos de consola y juegos independientes y tiene un procesador súper limitado, pues entonces realmente debemos ver más juegos en esta tableta de Apple. Incluso otra cosa que pudiera sugerirnos que Apple está más enfocada en los videojuegos es la patente filtrada de un control que supuestamente la compañía está trabajando. Nosotros ya hicimos un video sobre todo eso y te lo dejo aquí para que lo veas después de este video. Mientras tanto, el futuro de los videojuegos en los equipos de Apple se ve bastante brillante, así que solamente queda esperar al lanzamiento de macOS Ventura y iPadOS 16, a ver si entonces vemos el lanzamiento de más juegos además de los que ya han sido anunciados. Y con eso hemos llegado al final de este video. ¿Qué piensas tú sobre todos estos cambios que Apple ha anunciado? ¿Te gustaría ver más juegos tanto en tu computadora como en tu iPad? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.